En muchas ocasiones, cuando compruebo lo complicado que resulta realizar cualquier trámite administrativo en nuestro país, por simple, obligatorio y necesario que sea, sigo sorprendiéndome. En muchos casos, realizarlo con éxito es una tarea intrincada y desalentadora. Y es abrumador que esto sea así cuando pensamos que estamos en el siglo XXI, en el siglo de la revolución tecnológica, en el siglo de la inmediatez para todo menos para lo importante. En estas ocasiones acabo siempre pensando en una escena de las 12 pruebas del César, de Asterix y Obelix, en su adaptación para niños de los 12 trabajos de Heracles. El momento en cuestión se desarrolla en la casa que enloquece, en la que tendrán que adentrarse para conseguir un permiso que les permitirá acudir a la prueba siguiente. En un principio se trata de una mera formalidad administrativa, algo simple, entrar y salir. Sin embargo, conseguir el formulario A38 que necesitan para poder seguir avanzando se convierte en una de las pruebas más complicadas al ser enviados de ventanilla en ventanilla, de piso en piso, de despacho en despacho, convirtiendo ese simple hecho de conseguir un papelito en una escenificación de una torre de Babel psicopática. La verdad es que la secuencia es bastante graciosa, pero pensar en ella en cuanto a la administración de nuestro sistema lo es menos, y más aún si hay vidas en juego. En la primavera del año 2020, en plena crisis del COVID-19, el personal de los hospitales se encontraba en plena guerra contra la pandemia. Tanto en las trincheras como a campo abierto fueron enviados sin protección, prácticamente desconociendo al enemigo, sin protocolos claros, y en esa situación dramática y tan peligrosa, en esa guerra, a la hora de tomar decisiones o solicitar pruebas médicas que requerían de una respuesta urgente y eficaz casi inmediata, fueron frenados en muchos casos por cuestiones burocráticas. No puedo ni imaginar lo que debió ser encontrarse en las urgencias de un hospital en esos momentos de caos. No puedo imaginar el agotamiento de las guardias triplicadas, del miedo a contagiarse de un virus prácticamente desconocido, pudiendo poner en peligro a la propia familia, sin información, casi a ciegas y con complicaciones administrativas. La verdad es que si cierro los ojos y pienso en esa época, vienen a mí las imágenes de sanitarios haciendo coreografías y personas aplaudiendo en los balcones. Nos enseñaron eso. Sin embargo, no se mostró el mal o no se mostró lo suficiente, la devastación. Y en nuestra sociedad, lo que no se ve, no existe. Hoy en Voces hablamos con los autores de La sanidad en llamas. Un internista y un epidemiólogo nos van a hablar de lo que no vimos y de lo que puede que veamos. Como ya sabéis, el programa Voces se puede escuchar en YouTube, en iVoox, en Google Podcast o directamente en bitácora.club. Os hago un pequeño apunte con respecto a la entrevista porque en un momento dado de la conversación hablo de un comunicado enviado al gobierno firmado por más de 60 científicos, entre los que se encuentra uno de los doctores con los que hablaremos hoy, solicitando medidas restrictivas más severas para poder mitigar el virus, ya que a la contención ya estábamos llegando tarde. En la conversación hablo de mayo del 2020, pero el comunicado es de marzo del 2020, lo que subraya aún más su pertinencia y su importancia. Hecha esta aclaración, ahora sí os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis y os sea tan interesante como me ha sido a mí. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos siempre. Estamos en Voces con dos grandes combatientes de la salud pública de nuestro país. Por un lado tenemos a Miguel Ángel Martínez González, que es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, catedrático visitante de la Universidad de Harvard, autor de 3 de los manuales más usados de su especialidad, uno en salud pública, otro en epidemiología y un manual muy conocido que va por la 4ª edición de Bioestadística Amigable. Pertenece al 0,1% de los científicos más citados del mundo, con 1.000 trabajos de investigación indexados en Web of Science. Ha liderado además con la red de investigadores de Predimed el mayor ensayo realizado sobre los efectos de la dieta mediterránea y los hábitos de salud. Por otro lado, contamos también hoy con Julio Martínez González, que es doctor en Medicina por la Universidad de Málaga, especialista en MIR, en Medicina Interna, y ha estado en primera línea combatiendo al frente de las urgencias del Hospital Regional Universidad de Málaga. Tenemos 2 testimonios fundamentales para entender lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y para intentar ver un poquito más claro lo que va a ocurrir en un futuro. Nos presentan hoy su libro La sanidad en llamas, de la mano de la editorial Planeta. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias. Un placer.
Muchas gracias. Vamos al grano. ¿Estamos pagando muy caro los recortes en sanidad de la crisis anterior? Sí, yo creo que la crisis anterior del 2008 conllevó recortes especialmente en temas de medicina preventiva, de salud pública, de atención primaria, y esto se ha pagado caro. Porque si uno se lee la Ley General de Sanidad de 1986, que es la que da lugar a nuestro Sistema Nacional de Salud, es inevitable apreciar hasta qué punto lo preponderante son los aspectos de medicina preventiva, salud pública y atención primaria. Y sin embargo eso es donde más recortes se han producido. ¿Somos víctimas de una politización de los servicios públicos y especialmente de la medicina? Sí, yo creo que aquí en la gestión de la pandemia se han tomado muchas decisiones no por motivos de salud pública, sino por motivos partidistas, políticos. Baste decir que ha habido elecciones en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, en Madrid durante una pandemia. Quizá cuando hay una crisis de salud pública de una magnitud tan enorme, pues hay que aparcar a un lado todas las disputas partidistas y ponerse todo a arrimar el hombro y remar en la misma dirección. Entonces aquí se ha notado que muchas veces se ha usado la tragedia con fines partidistas. Esto es bastante patente para cualquier observador atento, ¿no? No sé qué piensa Julio. Bueno, pues la población a veces es víctima de la demagogia o de la falta de profesionales realmente preparados para dirigir o para asesorar sobre estos temas, ¿no? Porque hace poco escuchábamos hablar del gran número de asesores que tiene este gobierno y sin embargo la mayoría de estos asesores pues tienen una formación bastante limitada. Sin embargo, en España contamos con grandes profesionales, contamos con una formación de médicos por vía MIR, que somos la envidia de otros países en cuanto a formación de especialistas, y sin embargo, pues no se ha tenido a bien pues contar con unos expertos cualificados, sino utilizar muchos expertos no se sabe para qué y después dejar al pobre doctor Simón dando la cara sin tener un comité de expertos detrás, ¿no? Que ese conocido comité de expertos fantasma que nunca se llegó a revelar, ¿no? Entonces, claro, esas cosas, pues a veces cuando se intenta utilizar políticamente como hoy hay 4 casos menos, hemos triunfado, pues hace mucho daño a la población. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de práctica, de la realidad, tanto a nivel de investigación como a nivel de primera línea en las urgencias. Eso a la primavera del 2020. No solo estamos afrontando una pandemia sin precedentes, no existen protocolos a pesar de ese que viene el lobo, ¿verdad? Que sí que habíamos tenido ya anteriormente con diferentes virus, el último de los más recordados, el SARS-CoV-1, y de repente nos enfrentamos además a una incertidumbre absoluta y a una burocracia que falta de lógica, de humanidad, de seriedad, no sé cómo calificarlo. ¿Cómo recuerda esos momentos, Julio? Bueno, pues realmente sí, realmente la burocracia ha sido una traba que nos ha costado, quizás lo que más nos ha costado, porque entre los profesionales que estábamos allí, pues médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadores, no había tampoco esa sensación de riesgo y aun cuando veíamos que gente fallecía constantemente alrededor nuestro, nosotros sentíamos que teníamos que estar allí, pero echábamos de menos unas directrices claras, veíamos mucha burocracia. Para pedir un test había que pedir un permiso y había que llamar a un teléfono, para poner un tratamiento había que pedir que le dieran autorización y rellenar 5 papeles. Seguimos teniendo problemas, pues por ejemplo, para poner plasma de paciente convaleciente, pues tenemos que rellenar una serie de protocolos y de papeles que lo que hacen a fin de cuentas es retardar que esa administración del tratamiento al paciente. Entonces, a veces nos hemos tenido que saltar la burocracia de buenas maneras o de malas maneras. Hay gente que se ha molestado, yo lo siento mucho, a mí me han puesto varias quejas por lo que escribo en el libro y me da igual, vaya, porque cuando uno está peleando por la vida de personas en las cuales uno pues
tiene pocos medios, pocos conocimientos, porque realmente desconocíamos bastante y lo que conocíamos no era verdad, digamos, de alguna manera, ¿no? Estas primeras publicaciones que existían sobre las recomendaciones de dar hidroxicloroquina, que tantos presidentes de determinados gobiernos pues fueron soltando, pero bueno, estaba publicado en revistas científicas de primer nivel, y entonces eso es lo que hacía a nosotros entorpecernos el tema, ¿no? Y la burocracia, evidentemente, el tema de cargos intermedios que teníamos que soportar con todas, era terrible. Sí, es algo que transmitís muy, muy bien en La sanidad en llamas. Todo lo que estáis diciendo, o sea, acercáis al lector a esa realidad que no hemos conocido porque no nos han enseñado. No hemos visto todo esto, como no hemos visto tampoco la gravedad. Necesitamos ver para creer. El ser humano es así, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, inicialmente incluso pensamos llamarle al libro Los sepulcros blanqueados en vez de La sanidad en llamas, porque ha habido mucho dolor, mucha tragedia, mucho sufrimiento que se ha ocultado a los ojos de la población. Yo creo que hay un gran error. Siempre respetamos a las personas en el libro, ¿eh? Tenemos mucho cuidado en respetar a las personas, pero hay que subrayar los errores para sacar lecciones para el futuro. Entonces, un gran error que se cometió y que ahora estamos a punto de cometer, y por eso creo que es importante decirlo, es que hacia final de mayo del 2020, pues se afirmó desde altas instancias, este virus lo hemos parado entre todos. Ahora toca la recuperación económica y social y se acabó ya pues todo el problema, ¿no? Entonces esto dio una falsa sensación de seguridad, una falta de autocrítica desde luego, una complacencia, y entonces a partir de julio-agosto pues empezó a difundirse como un bosque que se quema una nueva oleada que abarcó a todo el país. Empezó en Cataluña, empezó en Lérida, en Aragón, en Huesca, en personas que estaban muy hacinadas. Ahora hay un trabajo muy interesante que ha publicado el Instituto de Salud Carlos III en BMC Public Health, y entonces se ve incluso el mapa. Ellos ponen el mapa, cómo se ve cómo se va extendiendo el fuego por toda España, desde esos puntos de Cataluña y Aragón. Y claro, fue ese conformismo, ¿verdad? Entonces, si en ese momento, nosotros lo decimos en el libro La sanidad en llamas, si en ese momento, en vez de caer en la complacencia y en los autoaplausos, se hubiese presentado la cruda realidad, entrevistar a familiares de las víctimas, entrevistar a sanitarios, hacerle el homenaje a sanitarios que se estaban jugando la vida y que, como cuenta Julio sobre todo más que yo en el libro, pues no podían hacerse test los propios profesionales sanitarios, no tenían EPIs, no se les daban mascarillas, o sea, era mandarlos a un sitio donde se estaban jugando la vida cada día, ¿no? Y hay esos casos del celador que él se contagia pero es asintomático, contagia a su padre, a su madre, mueren padre y madre durante la pandemia y se queda huérfano de padre y madre, un chaval joven celador. O sea, tragedias como estas hay a miles en España y se han tapado. Si esto lo hubiera visto la población, hubieran sido más cuidadosos durante el verano y no hubiera habido esa segunda ola. Y ahora estamos lo mismo, vamos vacunando a toda velocidad, se va a conseguir la inmunidad de grupo enseguida en el verano, por tanto, quitémonos las mascarillas, dejemos de tener prudencia. Dicen, mira, ahora mismo estamos ligeramente por encima del 25% de la población con las 2 dosis. Hasta llegar al 70% queda mucho trecho por recorrer. Viene el verano que es difícil vacunar a la gente. Ojalá se llegue para octubre, noviembre, a tener un 70% vacunados. Pero mi apuesta es que hay que seguir teniendo prudencia hasta el 2022. Hasta principios del 2022, por lo menos, no vamos a tener una seguridad de que hay una inmunidad de grupo. Es más, cuando se llega a la inmunidad de grupo, no es que habrá desaparecido la epidemia, es que empieza a descender lentamente la posibilidad de contagiarse. Entonces desciende lentamente porque el número de multiplicación, ese que se llama R, pues ya es menor de 1. O sea, cada caso va a dar lugar a menos de un caso nuevo. Vuestro libro, Una sanidad en llamas, es muy didáctico, es muy importante. Por eso quiero recalcar que es muy importante para entender bien, porque yo he entendido, por ejemplo, ese factor R, que no me hubiese aproximado a él de ninguna de las maneras si no hubiese leído vuestro libro. Aprenderemos o debemos aprender esta lección. Falta de coordinación, falta de previsión, no se contuvo y luego se mitigó tarde, ¿verdad? El 20 de mayo del 2020, 68 científicos, entre los que te encuentras, Miguel Ángel, solicitasteis al gobierno que las medidas de contención fuesen más severas, porque se iba a colapsar la sanidad. Sí. También se sabía anteriormente que iba a poder venir una pandemia con esa globalización humana que implica la globalización económica que tenemos actualmente. Sí. ¿Hay esperanza
Decid ahora mismo, os dejo los minutos que nos quedan para que digáis, tanto Julio como Miguel Ángel, lo que necesitéis y solicitéis a todos, tanto a medios de comunicación, a los oyentes que nos están escuchando, como población, el apoyo que necesitáis, lo que debemos hacer y las voces que debemos elevar y hacia dónde elevarlas. Empieza tú, Julio. Bueno, en primer lugar yo haría un llamamiento para que por favor no se le regañe más a la población. O sea, aquí cada vez que enciendo la televisión se está llamando irresponsable al ciudadano, al paciente se le ya está llamando insensato, y para encontrar una noticia que realmente sea interesante desde el punto de vista práctico, pues tiene uno que ahondar un poquito. A día 1 de julio, para empezar el verano, deberíamos de estar en torno al 70% de personas inmunizadas. No lo vamos a estar, porque en 15 días ya no da tiempo. Estamos por debajo del 30%, las comunidades que más están por el 25%. Y este fin de semana en una teleconferencia, pues con el coordinador de un comité de expertos de una comunidad autónoma en la que sí existe comité de expertos, decía, actualmente tenemos la variedad Delta, o sea, el coronavirus 617B, el de la India, que es más transmisible y parece que es menos eficaz la vacuna ante él, aunque no sabemos si tiene más mortalidad o no. Se supone que es la misma. Lo tenemos en transmisión comunitaria, no es que haya varios casos que hayan llegado y los tengamos localizados, no, ya se está transmitiendo entre la población española y sin embargo la noticia a continuación es normalización y cheques de regalo para los viajes. Ahí lo dejo, cada cual que saque sus conclusiones. Yo creo que en el libro decimos que hay que poner en práctica 3 M's, ¿vale? Mascarillas, manos y metros. Por supuesto que es absurdo que una persona que va por un parque solitario vaya con mascarilla. Es decir, que en exteriores y que no están concurridos y que todo el mundo está a más de 2 metros de distancia unos de otros, o sea que en 2 metros a la redonda no hay nadie, 2-3 metros, pues se puede ir sin mascarilla. Pero en cuanto uno va por un sitio concurrido, pues tiene que llevar puesta la mascarilla. Y por supuesto en interiores siempre. Y estas medidas de prudencia, de metros, manos y mascarillas, lavado de manos, no se deben descuidar en todo este periodo, o sea, mientras dure el año 2021. Por otra parte, lo que has dicho, la carta nuestra fue el 20 de marzo, y ya no era de contención, era de mitigación, o sea, porque la contención no se hizo a tiempo. Hay que estar preparados para una nueva pandemia, y no había un plan serio de preparación de pandemias, o sea, tiene que haber una capacidad de convocar desde el Ministerio de Sanidad a miles y miles de personas que hagan de rastreadores. En otros países se ha echado mano de los estudiantes de los 2 últimos cursos de medicina, los estudiantes del último curso de enfermería. Aquí, paradójicamente, en vez de echar mano de esos chavales y chicas jóvenes que estaban acabando la carrera, a los que ya habían acabado la carrera y sacaron el MIR o el EIR de enfermería, en vez de incorporarle en mayo como todos los años, se le incorpora a final de septiembre. Yo esto no lo entiendo, no he encontrado a nadie que me lo explique. ¿Cómo puede ser que cuando más médicos se necesitaban, más enfermeras se necesitaban, los que por propio derecho y después de haber estudiado y haber aprobado una oposición como el MIR o el EIR, no se pueden incorporar al hospital, que era cuando más se necesitaba gente en el hospital y también se necesitaba más gente para hacer de rastreadores? Y hay que tener ese plan preparado. Es decir, ¿qué hago? ¿A qué botón le tengo que dar desde el Ministerio de Sanidad para que cuando surja una pandemia yo pueda hacer un acopio de personas? ¿A qué botón le tengo que dar para tener EPIs para todos los hospitales si vuelve a pasar? Porque va a volver a pasar. Y lo que dice Julio de la variante Delta que procede de la India y otras variantes que pueden surgir, o bien otros agentes que pueden producir una pandemia, esto está al caer porque hay tantos viajes intercontinentales, hay tantas mascotas hoy día, hay tantos animales exóticos que se consumen, siguen existiendo estos mercados y la gente va a China y ve esos mercados y al día siguiente está en Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y después, lamentablemente, se siguen haciendo experimentos con virus para hacerlos más malignos, que esto es de las finalidades más absurdas a las que se puede dedicar la inteligencia humana. ¿Cómo hacer algo que nos puede hacer daño para que nos pueda hacer más daño, ¿no? ¿Cómo hacer ingeniería de virus para hacer que el virus sea más puñetero todavía?
Esto es lo que se estaba haciendo en Wuhan y lo que se está haciendo en algunos otros laboratorios. Entonces, eso habría que pararlo de una vez por todas, si se sigue haciendo en algún sitio. Pero claro, por eso es importante detectar los orígenes del virus. Hay que seguir pidiéndole a los servicios de inteligencia, como ha hecho el presidente Biden, pero no solo de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Reino Unido, de todos los países que tienen buenos servicios de inteligencia, que investiguen de dónde ha salido esto. Porque ahora mismo están abiertas las dos posibilidades, pero en medicina preventiva hay que ir a los orígenes siempre. Hay que decir, bueno, ¿cuál es la primera causa de todo esto, ¿no? ¿Por qué surgió este virus? Porque si lo entendemos bien y sabemos todos los datos, podremos prevenir futuras pandemias. Pues os tengo que dejar muy a mi pesar. Os emplazo en un futuro, cuando vuestra agenda os lo permita, a tener una conversación un poquito más profunda para que sigáis compartiendo toda vuestra sabiduría, vuestra experiencia. Es maravilloso. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias por vuestro libro y esperemos que la libertad se halle en el conocimiento, la salud se halle en esa libertad y en ese conocimiento y que todos pongamos nuestro granito de arena. Muchas gracias. Gracias. Ojalá, muchas gracias.